Bueno, buenas tardes. Yo soy Dr. David, residente de primer año de Instituto GA y de Universidad Galileo. El tema de hoy es técnica quirúrgica en factoemulsificación. Bueno, vamos a empezar con las medidas de antisepsia y profilaxis para evitar infecciones postoperatorias. Primero, el higiene palpebral, realizar sinergéticamente con antibiótico, no realizar más de 4 días, puede modificar la flora normal saprofita. Antibióticos preoperatorios, este tema es controversial al tiempo, tratamiento a utilizar, puede cambiar la flora saprofita y aumentar la resistencia. Providina iora, aplicación al 5% en los fondos de saco conjuntivales reduce la carga bacteriana y disminuye la incidencia de endofronitis. Su aplicación al final de la cirugía también muestra eficacia. El tiempo de antisepsia debe durar 3 minutos. Los pacientes alérgicos de la solución de clorohexidina al 0.5%. Y antisepsia del piel, providona iodada en el piel periocular al 10% con una aplicación mínimo de 3 minutos. Okay. Bueno, también el aislamiento de pestañas es importante. Puede usar el Tegaderm o algún tipo de cinta. No existen estudios que lo comprueban, pero se cree algo lógico su aislamiento para evitar entrada del núcleo bacteriano. Por la incisión en córnea clara aumenta el riesgo de infección respecto a las incisiones esclerales, incisión cerrada herméticamente tras la cirugía y que no aprecia seda en el postoperatorio. El lente intraocular se abre en el último momento y uso de inyectores. Por los antibióticos pre y postoperatorios, uso de antibióticos en el suero de irrigación subconjuntivales sistémicos después de la cirugía, antibiótico tópico postoperatorios durante 2 semanas después de la cirugía y antibiótico intracameral al final de la cirugía con cefuroxima 1 miligramo en 0.8 mililitros de solución salina balanceada. Por la oclusión ocular no hay diferencias, solo la proporciona. Perdón. Bueno, perdón. Bueno, no hay diferencias, solo proporciona seguridad al paciente. Sin embargo, si no realiza, puede iniciar pronto con la instalación de gotas. Y para identificar los factores de riesgo de cada paciente, si el paciente tiene blefaritis, alteración de las vías lagrimales, son riesgos modificables. O si el paciente tiene alguna enfermedad o medicamento, inmunosupresión o diabéticos. Los fármacos preoperatorios colocamos midiáticos, tropicamida, fenilefrino, ciclopentalato y antibióticos y antiinflamatorios como tobramicina, cloramfenicol, polimixina, neomicina, ácido fucídico y fluoroquinolonas. Los más utilizados son los fluoroquinolonas, una gota cada 6 horas, 48 horas antes de la cirugía y posterior durante 2 semanas. Los corticoides en pauta decrecientes durante las primeras 4 semanas posterior de la cirugía. Los cuchilletes en la cirugía de catarata en factoemulsificación, utilizamos un cuchillete de número 15, que es 2.2 milímetros para las incisiones principales y auxiliares. Bueno, los objetivos principales de las incisiones es para permitir la entrada de instrumentos y la entrada del lente intraocular, y para prevenir la inducción de astigmatismo. Las características deseables de una incisión correcta es facilidad de ejecución, que no comprometa visualización en las maniobras, que permite el implante del lente, la seguridad en el cierre,
predecible en la inducción astigmático, rapidez, cicatrización, precoz estabilidad refractiva. Las heridas más herméticas son las menores de 3 milímetros. Okay. Bueno, manejo de astigmatismo. Las incisiones coniales producen astigmatismo. Incurvan el eje contrario de la herida, aplanan el eje donde se realiza incisión. Realiza la incisión en el eje más curva. Las incisiones en la zona superior inducen mayor astigmatismo que de las temporales. Bueno, vamos a empezar con las técnicas del facomulsificación paso por paso. Primero, el paracentesis. Primero, con la reposición de viscoelástico para proporcionar mayor estabilidad para la realización de la incisión principal. Contrapresión con pinzas de apoyo a 180 grados. La segunda paso es reposición de la cámara anterior con viscoelástico. Iniciar el relleno de la cámara anterior con viscoelástico por el extremo opuesto de la paracentesis para favorecer la salida progresiva del humor acuoso a medida que se introduciendo el viscoelástico. El uso azul de tripano, el uso de azul tripán sirve en el caso de las cataratas blancas y de la opacificación corneal. Para otorgar una mejor visualización, se han realizado operaciones de faco exitosas gracias a la ayuda de la tinción en ojos con opacidades. Para colocarle al paciente el azul tripán al momento de la cirugía, se debe usar un inyector y una cánula. Posteriormente, se procedería a colocar el colorante lentamente hasta que se vaya tiñado toda la cápsula anterior del ojo. Su uso es muy importante porque ayuda a cubrir todo lo que corresponde a la cápsula anterior, sirviendo de referencia al médico, ya que tiñe únicamente al área en la que está a trabajar y se utiliza 0.2 mililitros de la tiña en jeringa de 1 cc. Los viscoelásticos. Bueno, viscoelástico es una sustancia transparente tipo gel que presenta dos propiedades. Los objetivos del viscoelástico es para crear espacios, equilibrar presión entre la cámara anterior y la cámara posterior, estabilizar, proteger los tejidos y células endoteliales. Este es para prevenir más inflamación postoperatoria secundaria a todos los procesos y de facomulsificación del ultrasonido. Bueno, los diferentes tipos y componentes de los viscoelásticos. El hidronato de sodio tiene gran peso molecular, alta viscosidad, gran tensión superficial, vida media menor a 6 días. Se obtiene de la cresta de gallo o fermentación bacteriana. Sulfato de condronito es un biopolímero de cadena corta. Se extrae de la aleta de tiburón. Es un molécula de bajo peso. Y la cohesión es escasa. No puedo ver eso. Perdón. No puedo. Segundo. Hidroxi. No meto. Hidroximetilcelulosa es origen vegetal, viscosidad escasa, elasticidad nula, pero se expande bien, se conserva a temperatura ambiente. Bueno, los dos características de los dos tipos de viscoelástico es cohesividad. La viscoelástica cohesiva es la facultad de una cadena molecular para adherirse a sí misma, tiene peso molecular alta con tensiones superficiales y pseudoplasticidad alta. Es fácil de absorber. Los cohesivos más utilizados son Hyalon, Visc y Provisc. Los dispertivos son poca tendencia a autoadherirse, peso molecular bajo y buena capacidad de recubrimiento.
Los dispersivos se eliminan lentamente. Los dos tipos más utilizados son Viscoat y Vitrax. Bueno, los dispersivos permanecen adheridos al endotelio como Viscoat y cohesivos crean espacio como hialón. Bueno, hay 3 pasos en la técnica de vacuumemulsificación que utilizamos viscoelástico durante la capsulorhexis. Si el producto no es pseudoplástico y es muy dispersivo, el colgajo puede quedar retenido. Cuando durante fragmentación del núcleo, también utilizamos viscoelástico, son resistentes a la aspiración, poco deformables, que se extiende bien y tiene poco cohesividad. Y durante la implantación del lente intraocular, los productos concentrados, elásticos y pseudoplásticos. Bueno, en el capsulorhexis, el objetivo primario del visco es para crecer un espacio de cámara interior importante durante la vacuumemulsificación para la protección del endotelio corneal y los tejidos. Durante la eliminación de córtex, el objetivo primario de visco es para protección del endotelio corneal. Durante la introducción del lío, para aumentar el volumen intercapsular. Y viscoaspiración, objetivo primario es rapidez y eficacia. Y durante la limpieza de capsular, para compresión del segmento posterior. Y rotura capsular para la compresión y estabilidad. El tercer paso Solo, a ver, ¿entendieron bien la diferencia entre los dos que usamos? Así, sin aprendérselo de memoria, la cosa es que lo entiendan, pues los que están escuchando. Sin ver la tabla, la cosa es que lo entiendan, pues, ¿por qué usamos uno o cuáles son los diferentes que tenemos? Sí, pues se clasifican en 2 tipos, en los dispersivos y los cohesivos. El dispersivo es el que usamos al inicio de la cirugía para proteger lo que viene siendo el endotelio. Y el cohesivo es el que utilizamos ya en los pasos finales para crear espacios, por ejemplo, para implantar el lío, y pues también tiene que ver lo que es la eliminación, ¿no? Que por ejemplo el dispersivo, pues su eliminación es más lenta, mientras que el cohesivo pues como que se agrupa como en bloque, entonces es más fácil como que eliminarlo. Y por eso al final pues es más fácil aspirarlo y por eso también utilizamos eso para no dejar restos de viscoelástico y que nos pueda subir la presión intraocular. Doctora, me gustaría aportar también que pues esa combinación de dispersivo y cohesivo, está la técnica que se llama la técnica de escudo, que se inicia con un dispersivo a la altura endotelial y posteriormente abajo se coloca un cohesivo. Aquí pues no nos ha tocado la oportunidad de ver esa técnica, pero prácticamente es antes de empezar la vacuumemulsificación para que la pieza de mano pues no se eche tantas células endoteliales. De hecho, esa misma técnica es utilizada, así como lo dijiste, en esa misma, primero dispersivo y luego cohesivo, así se utiliza cuando es hacer la capsulorhexis. Y para la implantación del lío es al revés, primero cohesivo y posteriormente el dispersivo, para mayor facilidad de la movilidad del lente. Perfectísimo. A los R1 ya se les quedó, son los más importantes con este tema. ¿O tienen dudas? Es que se los volvemos a explicar, para que no se lo tengan que aprender de memoria, sino que así como se los dijo Miranda, viéndole la lógica, pues que entre más dispersivos o más líquidos, más cohesivos o más sólidos, entonces necesitamos que estén más sólidos, es para mantener espacio, si es porque queremos algo más líquido, es para proteger y proteger el endotelio, ¿verdad? ¿Sí? Sí, muchas Va. gracias. Dale, pues ahí.
Bueno, el tercer paso es la incisión principal. En 1, 2 o 3 pasos. En un paso, el trayecto es directo, debe ser lo más tangencial posible para asegurar la hermeticidad. Los 2 pasos primero se realizan una preincisión que es perpendicular a la córnea y posterior se tuneliza hasta la cámara anterior. 3 pasos se le agrega la incisión interna y 4 pasos cierra de las incisiones. Una incisión correctamente realizada no necesita maniobras para cerrarse porque se autosella. Se necesita cierre alternativas como suturas, hidratación, adhesivos. Y no sé qué pasó aquí. Bueno, aquí es un ejemplo de las incisiones con el cuchillete. Bueno, la siguiente paso es el capsulorhexis. El mecanismo o mecanismo rasgado, la dirección de la tracción es hacia el centro capsular, lo que hace que la cápsula se descargue perpendicularmente a esta dirección. Retomar el colgajo lo más cerca posible y retomarla cada 2 o 3 horas. El desgarro progresa rápidamente, existe mayor riesgo de extensión descontrolada, suele realizarse con pinzas. El mecanismo de arrastre, la dirección de la tracción en la misma sobre la que queremos que avance el desgarro, técnica más segura y controlable. Bueno, la materia para mantenerse de la cámara anterior, cristotomo o aguja de 27 gauge, pinzas de capsulorhexis. Bueno, la técnica de capsulorhexis. Panciamos en el centro capsular, es más útil el cistotomo o utrata. Funcionamos en el centro para evitar que las fuerzas radiales nos desplacen periféricamente a la rhexis. Desde la punción realizamos un desgarro lineal hacia la periferia. Su longitud definirá el radio aproximado de la capsulorhexis. Creamos el colgajo empujando del extremo más distal, facilitando así que el colgajo se abre por ese extremo y no por el medial. Plegamos el colgaje sobre la cápsula y continuamos la capsulorhexis en la dirección horaria o antihoraria. Con cistotomo o pinzas de rhexis se aconseja en dirección que hacemos la letra O. Se aconseja retomar el colgajo cada 3 o 4 usos horarios para mantenerlo el control y ir plegando la cápsula sobre sí misma. Al finalizar la rhexis, la terminamos de afuera hacia adentro, dará más resistencia a la capsulorhexis. El tamaño de la rhexis ligeramente inferior al tamaño de la óptica, entre 5 y 5.5 milímetros. Bueno, los siguientes pasos, hidroseparación del cristalino. Tenemos el hidrodisección, que es la separación de la cápsula del córtex cristalino, y hidrodealienación, que es la separación del núcleo central durante el córtex y epinúcleo. El hidrosección es la liberación de adherencias entre cápsula y córtex mediante la inyección de solución salina balanceada debajo de la cápsula anterior. Permite rotar el núcleo, pudiendo acceder más fácilmente a cualquier cuadrante y disminuye la tracción sobre la zónula. El primero es para eliminar parte del viscoelástico de la cámara anterior para evitar excesiva presión que podría evitar la ruptura de la cámara posterior a dificultad de la salida de la solución salina balanceada. Se introduce cánula de 27 gauge en el lado opuesto a la incisión principal con una jeringa de 2 a 3 mililitros. Una vez introducida la cánula, se levanta ligeramente la cápsula, inyectando la solución de forma uniforme. Se apreciará el signo clásico de la oleada. Suero queda atrapado en el saco capsular. En este momento,
se debe deprimir suavemente el núcleo, permitiendo la salida del suero. Posterior a hacer rotar el núcleo, lo que confirma que se ha produciendo la reparación entre córtex y la cápsula. La hidrodelaminación es para crear un plano entre el núcleo central duro y el epinúcleo córtex. Con esta maniobra se busca el epinúcleo, cree una zona de seguridad que proteja la cápsula posterior y mantenga distiendo el sacro capsular. Introducir la misma cánula de hidrosección en el cristalino en el reborde de la capsulorhexis. Se atraviesa el epinúcleo introduciendo solución salina balanceada hasta que se observa el anillo dorado que delimita el núcleo duro. Nos clasificamos las diferentes técnicas de facomulsificación en 4 grupos: la técnica de fractura, la técnica de chop, stop and chop y chip and flip. La técnica de fractura es una técnica inicial, es fácil para aprender. La junta de facomulsificación actúa de forma activa mediante eliminación de energía para la creación de los fragmentos. Es una técnica muy básica, tiene 4 pasos: tallado de surcos, rotación de núcleo, fractura y facomulsificación con ultrasonido. Tallado de surcos, 2 surcos perpendiculares entre sí con adecuada longitud, anchura y profundidad para permitir la fractura en cuadrantes. La potencia al tallar el surcos debe ser menor de la periferia, donde el núcleo es más blando que la zona central. La punta del faco necesitará un ángulo de 45 grados aproximadamente. Se define el surco ideal en 4 dimensiones. Las configuraciones del equipo de facomulsificación es vacío bajo inferior a 150 milímetros de mercurio, flujo medio de 25 a 30 cc por minuto y potencia baja 20 a 30% según la dureza del núcleo. Bueno, ancho del surco para permitir el avance del tip imaguito. En catarata blanda se realiza lo más estrecho posible, eliminando la menor cantidad posible de materia para facilitar posteriormente la fractura. Por profundidad, surcos profundos, riesgo de dañar cápsula posterior y muy superficiales se dificultará la posterior fractura. Puntos de faco tienen un diámetro de 1.1 milímetros y el cristalino tiene un diámetro anteroposterior central de 4 a 5 milímetros. La profundidad sería el equivalente a 3 puntadas a nivel central y a 2 a nivel periférico, donde el diámetro anteposterior es más estrecho. Y longitud, cuando se delinea, la longitud del surco no debe sobrepasar el anillo dorado, porque a partir de ahí es epinúcleo de consistencia blanda. Se talla hasta el borde de la capsulorhexis para no dañarla. Profundidad suficiente, se talla hasta la periferia. Rotación. Se debe rotar con el manipulador para conseguir un tallado más periférico, que sí se intenta tallar el surco en la zona subincisional, ya que en el lado opuesto siempre se tallará más periférico sin forzar la incisión. Para rotar será más fácil cuanto más periférico y más profundo nos pongamos en el surco y más nos alejamos del centro. Es importante apoyarnos en una zona densa del núcleo para evitar que el manipulador se enclave. Bueno, las fracturas de los fragmentos, la presión con el manipulador y el tip debe ser ejercida en la zona más profunda de los surcos para aumentar la eficacia de la presión. Los instrumentos como el pre-chopper, que realiza directamente la fractura sin necesidad de surcos. Bueno, facomulsificación de fragmentos. Agarramos
agarraremos los cuadrantes de la punta de facomasificación y los arrastramos hacia el centro donde serán facomasificados de forma segura. Agarra el fragmento núcleo por la zona media. Los parámetros flujo son moderados, 30 a 35 cc por minuto, vacío alto de 4 a 600 milímetros de mercurio y de potencia moderada del 20 a 40% según la dureza del cristalino. Otra técnica para la facomasificación es FacoChop. En esta técnica se divide el núcleo siguiendo los planos naturales de las fibras cristalinas sin necesidad de energía activa del ultrasonido. Se pueden dividir en dos: FacoChop horizontal y FacoChop vertical. El horizontal, el chopper se mueve en dirección a la punta del faco, y por el vertical los dos instrumentos se mueven uno hacia el otro en el plano vertical. Por la técnica quirúrgica se necesita un vacío y un flujo más alto para una buena sujeción del núcleo con la punta del faco. Bueno, el primer paso de esto es el FacoChop horizontal. Se divide inicialmente el núcleo en dos mitades. Se coloca el chopper en el ecuador del núcleo por debajo de la cápsula anterior, desplazándolo de manera horizontal hacia el centro de cristalino donde está enclavado el faco. Para el paracentesis es importante realizarla a 45 a 60 grados de la incisión principal y con la orientación adecuada hacia donde va a ponerse el chopper. Primero introducimos el faco y aspiramos parte del epinúcleo para empalar con el faco el núcleo directamente duro. El chopper se debe de colocar justo en la zona de ecuador, enfrentada a la incisión principal para posteriormente desplazarlo hacia la punta de faco horizontalmente. La potencia y flujo alta, potencia de ultrasonido media en 50%. Una vez está en la punta ocluida y se alcanza en vacío máximo, pasamos a la posición 2 de pedal para no perder la oclusión. Llevamos el chopper hacia la punta del faco, se desplaza lateralmente, produciendo la división del núcleo posterior y se rota y se realizan más fragmentos para después facomasificarlos. Se requiere una rex amplia mayor de 5 milímetros para esta técnica. La segundo paso de esta técnica es el FacoChop vertical. Para sentirse a 60 grados de la incisión principal, enclavar la punta de faco lo más profundo posible, se retrae el capuchón de la punta de faco 2 milímetros una vez, ocluida la punta se pasa al pedal 2, aumentando al máximo el vacío y proporcionando la fuerza necesaria para sujetar el núcleo. Una vez enclavado el núcleo, se introduce el chopper 1 milímetro por delante de la punta de faco. Cuando ambas puntas se van a encontrar, las desplazamos lateralmente para dividirlo en dos núcleos, el núcleo. Se continúa fragmentando el núcleo para después facomasificarlo. Tercera técnica, la última técnica es técnica Stop and Chop. Se realiza un surco central que creará un espacio que facilitará la manipulación. Se fractura en dos, apoyando la punta de faco y el chopper y separando lateralmente igual. Después se dividen las otras dos mitades con técnica Chop. Se ahorra la primera fractura de las técnicas de Chop, que siempre está la más complicada. Y se facilita la fractura de cada mitad en cuadrantes, puesto que tenemos más masa de núcleo y no es necesario ir tan periféricos para empezar. Últimamente tenemos técnica de chip and flip. Se utiliza para emulsificación de núcleos blandos. Primero se emulsificará el núcleo central, que es el chip, y posteriormente se aspira el epinúcleo, que es el flip, que actúa como estructura protectora. Punta de 15 a 30 grados que
facilita la oclusión, es importante realizar una adecuada hidroalienación y hidrodisección. Se emulsificará primero el núcleo central delimitado por el anillo dorado, realizando un cráter central a modo de raspado sin ocluir la punta de faco. Sigue rotando el núcleo y comiendo todo el núcleo central. Posteriormente se eliminará el epinúcleo atapando su borde inferior y traccionándolo hacia la incisión, dándonos con el manipulador para ir empujando el epinúcleo hacia la punta de faco. La extracción de córtex cristalino, las maniobras hidráticas como hidrodisección y la rotación del núcleo facilitarán la extracción del córtex y una rexis amplia. Ese es para retirar masas grandes. Se acerca el orificio de aspiración hacia la masa, se excluye la punta en este momento, se tracciona la masa hacia el centro pupilar y en el plano de la cápsula rexis. Se regresa a la posición de irrigación de pedal y se emboca otra masa y así sucesivamente. Siempre intentar tener el orificio mirando hacia arriba a la hora que realiza máxima aspiración. Sobre el pulido de la cápsula anterior y posterior es beneficio para prevenir la opacidad. Bueno, dentro de las estrategias para manejar el núcleo en la cirugía de cataratas, tenemos la técnica endocapsulares y supercapsulares. Cuando nos referimos a las supercapsulares, hacemos mención a la siguiente: el flaco flip de Brown, supercapsular de Maloney, tilt and tumble de Davis and Lindstrom, pop, and pre-chop de Starr. Las características comunes que tiene todas estas técnicas son que el núcleo está prolapsado en parte de la cámara anterior para luego ser dividido de una u otra forma dependiendo de la técnica de fractura de cada cirujano. Además, una técnica segura y en general tiene una baja curva de aprendizaje. Después de este paso, tenemos el paso de la implantación del lente con inyectores. Introducimos un viscoelástico cohesivo para expandir el saco capsular y hay dos diferentes tipos básicos de cartuchos, el tipo libro y el tipo tubo. El inyector más frecuente utilizar son de émbolo o de rosca. Y bueno, también tenemos dos tipos de lentes, los precargados y no precargados. Aquí tenemos un ejemplo de lente intraocular, tiene dos partes, la parte óptica, es la parte del hilo que se encarga de refractar los rayos luminosos hacia el retina, es la parte central, redondo, y los ápticas, los filamentos mediante los cuales se une el hilo en la zona de ojo donde vaya a estar sujeto. Los últimos pasos es para aspirar el viscoelástico y evitar las incisiones por grado correcto. Y ya, colocar las gotas antibióticos y en algunos casos parche, ¿no? Un parche. Y ya, no sé si alguien tiene preguntas o dudas. Muchas gracias por su atención. Doctora, yo tengo una duda con respecto al tema de los lentes, porque generalmente se utilizan los estuches donde se coloca el lente antes de la inyección, de inyectarlos, colocarlos en el inyector. Estos estuches tienen grosores, ¿verdad? A, B, C, D, pero nunca entendí para qué incisiones, o sea, de qué tamaño incisiones para cada uno. Eso es lo que tenía duda. A ver, tú decís, por ejemplo, si tenemos, o sea, para los lentes plegables, ¿qué cartucho usamos? Es porque hay unos que vienen de incisión 2.2, 2.5 por el mismo collarete que estamos usando. Entonces, a veces sí, obviamente no casan. Entonces, sí nos toca, ¿cómo se llama? Podemos ampliar la incisión porque tal vez el cuchillete que tenemos no es todavía más pequeño que el de lente que vamos a usar.
No sé si Ok. es tu pregunta. O sea, no sé. Sí, no, es que ¿Sí? no sé si es que hay alguna tabla que usted conozca con los números de las Espérate, es que medidas, no te escucho, porque... espérate, es que no te escucho, espérame. Ajá, Estoy cerrando. Dime, ajá, ya, perdón, es que no te no, escucho. ok, doctora. No sé si es que hay una tabla que diga el cartucho A, B, C, D, las medidas para saber más o menos si hay una tabla o es nada más probar ahí en la incisión a ver si entra, si no, pues ya la ampliamos. Es que, mira, como tabla, la verdad no sé porque nunca he usado una tabla, pero sí el lente te dice que, o sea, el tamaño del cartucho te trae. Entonces tú sabes qué cuchillete estás usando y a veces inclusive uno porque hace la incisión no tan larga, o sea, que le corresponda a, entonces solo lo amplias un poquito. Pero como tabla, la verdad es que nunca lo he visto, lo puedo buscar, pero nos basamos en el tamaño que trae pues el mismo cartucho lo tiene en el paquete. Ok, doctora. Muchas Ujú. gracias. Igual lo busco y te digo si existe una tabla. Sí. Ah, ok. Gracias, doctora. Bueno, ¿Alguna otra duda, pregunta? También creo que tiene que ver con el inyector, ¿no? Porque dependiendo del tipo de inyector que estés usando, es el cartucho que vas a utilizar. Por sí, ejemplo, cuando utilizamos el inyector, el Monarch, es un cartucho diferente el que se utiliza, pues. A lo que te referías tú, ¿no? Un tipo de cartucho tipo A, B, C. ajá, el tipo del inyector, exacto. Pero te digo que ya trae la medida, o sea, este inyector es para tal, o sea, pero nunca he visto como una tabla que ya este inyector es A o este inyector es B, sino que como que ya trae la medida, pues. No sé. Pregunta, doctora. Una pregunta, cuando se introducen No se los discos escucha. elásticos, hasta el momento pues he visto diferentes técnicas en diferentes maestros, ¿no? Diferentes tutores, pero realmente nunca he visto como que dice un dato específico de 5 cc, 2 cc, 1 cc, 0.5 cc de disco elástico para cada uno de los pasos que estamos haciendo. Pues a lo que he preguntado y anteriormente me han contestado, pues que es como que dice a medida del cirujano, pero no sé si realmente exista una tabla, así como menciona pues, el compañero Pablo, o si realmente es algo así de que pues a medida es como trabaja cada cirujano. Mira, no existe una medida así exacta de cuánto le vas a introducir de discos, o si no, pero tenés que ir viendo uno los pasos, porque por ejemplo, cuando estamos, no sé, haciendo la capsulorhexis, va. Sabes que empezás poquito del centro, te vas al fondo y se va abriendo a los Hola, lados. doctora. Aló, ay, ¿no se escucha? Ay, no sé. Ya ¿Sí se me escucha, doctora. ¿Y se Ya, escucha, doctora? perdón, no sé qué onda mi internet, pero bueno. Va, entonces, como les decía, estamos en la capsulorhexis, por ejemplo. Entonces, una forma que te va dando cuenta que ya tenés el visco suficiente es porque empieza a salir por la misma herida. Entonces, tú sabes que ahí ya es porque ya llenaste todo. ¿Por qué no escucho, doctora Daniela? No escuchamos. De verdad. Yo sí la escucho. Yo igual la escucho muy bien, no sé si sea con También usted, sí la Sweet. escucho, doctora. Yo también. Sí, yo también los escucho y los miro, pero bueno. Va, entonces, cuando empieza a salir ya el visco por la herida, tú sabes que ya llenaste tu cámara, entonces tampoco te vas a pasar. Entonces, esa es una seña, saber que ya se empieza a salir. Igual después tú si quieres lo puedes presionar y ver que todo no tiene. Porque también si tenés mucho visco, se te va a ir, pues, ¿verdad? O sea, también la presión que vas a tener en la recta se te va a tener de ir. Entonces tampoco es llenar de más. Va, después, por ejemplo, después cuando hacemos la hidro, antes de hacer la hidro también presionamos sobre la herida para sacar todo, ayudar a sacar el visco que habíamos introducido, por lo mismo que vas a meter otra vez líquido y un volumen, entonces tener visco adentro no te va a ayudar, lo que quieres es sacarlo antes para después meter el agua para hacer la hidro, ¿verdad? No sé, otro paso, hay gente que ponerle cuando termina de hacer la faco, ya ni siquiera mete disco para hacer, y a mí que todavía me cuesta y así, sí, o a veces he visto también, pues, que sí meten como para proteger todavía un poquito, pues, entonces, al final creo que también uno le va agarrando la onda a los volúmenes que va usando, ¿verdad? Y cómo le va gustando trabajar.
siempre tenés que ver que la cápsula esté hasta atrás, entonces la cosa es mandar la cápsula al fondo, pues entonces lo que vayas a necesitar para mandarla, sin tampoco hacerle mucha presión al ojo. No sé Podría si... entenderse como literal utilizar a demanda con tal de mantener y formar espacios para poder tener la maniobrabilidad. Sí, No, porque ajá, lo que cierta- tenés es que proteger tu posterior. Entonces, inclusive a veces, ponele, cuando a veces en la misma Rexis, quizás la estás haciendo mal y estás presionando mucho en tu herida y sacas sin querer el visco, tenés que volverla a meter, aunque ya antes habías disque formado la cámara, ¿verdad? Pero es porque uno mismo se lo puede estar sacando sin querer. Entonces, lo que importante es mantener la cámara sí o sí formada y que la Rexis esté, que la cápsula se vea atrás, formadita, infladita. Igual cuando metes el lente, metes también volumen y ahí ves que se ve la posterior ¡rum! Que se va para atrás. Entonces ya sabes que tú puedes meter tu lente, pues, por ejemplo, ¿verdad? Pero tampoco es mucho, o sea, no es que esté saliendo de todo el visto, es de ir jugando con los volúmenes, media vez esté formada la cámara. Eso. David, Mi ¿tienes última, alguna duda de lo que leíste? Les mandé al grupo unas fotitos de un libro que yo tengo que es de cirugía de catarata, donde ahí vienen los tipos de cartucho. Ahí viene el cartucho A, B, C, D Ay, y E, gracias. y qué lente pueden colocar con cada cartucho. Y también vienen los inyectores. Gracias. Súper bien, ya lo estuve viendo. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Bueno, ¿quién sabe qué clase nos toca mañana? Lo otro también importante pues sería también conocer el tipo de instrumental de chopper que utilizarías de acuerdo a la diferente técnica chopper horizontal y vertical. Cada uno, pues, de acuerdo a variantes que se han hecho en cuanto a técnicas. Existen varios, los cuales pueden utilizarse más para chopper horizontal y otros para chopper vertical. Va, como en el caso del chop horizontal, que podría ser más el chop Nagahara y el chop Chan. Y para el chop vertical, pues se tendría el chop Nishan y el Rosen, que son con triángulo horizontal de, pues, obviamente con más cautela, pero para poder hacer con mayor facilidad las maniobras. Aunque no siempre van a estar todos disponibles, pero lo ideal es que sí, pues. Pues sí, nada más Ajá, ahí muy bien. sería hacer una pequeña inversión cada uno y tener a la mano siempre, pues es bueno, sería conveniente siempre tener a la mano buena cantidad de instrumentales y así poder desempeñarnos mejor, tener más facilidad de poder utilizar una u otra técnica. Sí, exacto. También yo he visto, no sé, ¿qué piensa usted, doctora? Que al momento de hacer la hidrodisección, por ejemplo, normalmente dice la literatura que es entrar con la cánula y levantar un poquito la anterior y empezar a hacer la hidrodisección, pero yo he visto que si desde al momento que vas entrando vas inyectando solución, es más fácil que se despegue y que se haga la ola. Bueno, yo eso he visto, no sé si usted haya visto o si hasta que ya está totalmente por debajo y adentro empieza a inyectar la solución o no. Yo creo, mira, si tú vas viendo la literatura, te dice que tienes que ponerte debajo y hacer. Inclusive es hasta la Ujú. forma de cómo lo vas inyectando, porque tú, el libro dice como tú puedes inyectar como de un flush, o hay gente como que le gusta ir como flusheando poquito a poquito, no sé si me explico. Ujú. Sienten que así se va a hacer mejor la hidro, pero yo creo que eso va a ser bien personal. Y no sé, yo nunca lo he hecho, pues bueno, al menos el doctor Rudy lo veo que lo hace ya debajo de la cápsula, porque no sé si a la hora de ir, desde que entras, le vas metiendo volumen al ojo, pero si, pues tú nos podrás decir que si así sientes que se levanta más fácil. Ujú. O sea, yo digo hasta, o sea, sí meter la cánula, pero justo cuando ya te vas metiendo debajo del anterior de la Rexis, empezar a Ajá. inyectar, no hasta que lo tienes totalmente debajo.
sino Sí, hasta cuando vas entrando, ir inyectando y ves como que va haciendo porque la no es que bola. vayas a meter toda la cánula debajo de la rexis. Ajá, Tampoco. sí, sí, Ajá, no. eso también cuidado, ¿verdad? Porque no vamos a llegar como que hasta las uñas, pero sí, o sea, sí, sí, ahí sí ya puedes empezar cuando empezás a levantar y se te va Ujú. levantando ahorita la misma rexis, eso sí. Es que pensé que era que desde que entrabas, entonces por eso Ah, no. ok, no. Ajá, Ujú. sí. Ujú, eso. La clase mañana es 6, doctora. Ah, va buenísimo. ¿A quién le toca? ¿Alguna duda o algo que quieras? Pues para tu clase mañana. ¿Ya tienes, ya la tienes? Ya la tengo hecha, se la puedo enviar y me explique si desea que le agregue algo más. Sí, más que todo como que como los pasos que creo que ya lo sabemos, pero ponerlos porque son igual. Pero tal vez enfócate como en complicaciones, no así tan extenso, pero al menos qué pasa si, no sé, cómo se, alguna complicación y cómo resolver. Ahí creo que también, no sé si tenemos clase de DOFTA versus TASI, que es como es una complicación, solo poner el cuadrito